¿Cómo están? Ya estamos en nuestro cuarto capítulo de estos podcasts acerca del desarrollo humano. Lo hemos pasado bien conversando esto, ¿no? Muy bien. Lo hemos pasado bien. Debemos decirles que a veces como que nos dan ganas de seguir y sabemos que tenemos un tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Y en esta oportunidad, en nuestro cuarto capítulo, vamos a conversar de un tema que también es súper relevante, ¿no? Como cuando nosotros lo podemos instalar, lo conversamos en organizaciones, en instituciones, en nuestra escuela, siempre yo diría que es un tema o un pilar, ¿no? Un pilar como del entendimiento. Y tiene que ver a la base con qué. Cuéntanos un poquito, Fran, ahí respecto de aquella parte que hablábamos de la coherencia en la disociación en nuestro capítulo anterior, ¿no? De un elemento que tiene que ver con, hablábamos del lenguaje, de las emociones y el cuerpo. Y lo que vamos a hablar tiene que ver con el ámbito del lenguaje, que impacta en los otros dos, ya sabemos. Total. Pero, ¿por qué el lenguaje es tan relevante? Ya, buenísimo. Ahí te la dejo. Bueno, yo cada vez voy profundizando más y cambiando mi interpretación respecto de, profundizando en lo que tiene que ver con el dominio del lenguaje. Hablamos en otro capítulo acerca de que el reino humano es lo más elevado en términos del desarrollo de la vida en el planeta. Y entonces cuando hablamos de que tenemos la capacidad de generar pensamiento propio, ¿sí? No solo de sobrevivir, sino de generar un pensamiento, articular ideas, bajar ideas, materializarlas y hacer cosas concretas con eso. O sea, nuestra capacidad de crear viene desde el mundo del pensamiento. Aparece también desde ese gran dominio que es el lugar del pensamiento, nuestra capacidad de comunicarnos. Sí. ¿No es cierto? Y de generar lenguaje. Y el lenguaje no solo como un lugar, como una posibilidad para describir lo que vemos, ¿no es cierto? Que también es importante. Que también es muy importante, sino que el lenguaje como un gran generador de realidad. Esa es una frase que escuchamos harto, ¿no? Yo por lo menos que me gusta la política y lo veo en la... No, es que el lenguaje genera realidad, ¿no? Pero nos queda como un poco grande a veces. Nos queda como una declaración filosófica, desde la filosofía del lenguaje, ya genera realidad. Pero en la cotidianidad ocurre todo el tiempo que el lenguaje genera realidad, ¿no? Constantemente. Ahora estamos generando a través del lenguaje una realidad y le está pasando a las personas, esperamos. Algo le está pasando, no sabemos qué. Pero si es que es positivo, bueno, lo que vamos diciendo genera un impacto en lo emocional, en la reflexión, en lo corporal, va generando algo cuando vamos diciendo lo que vamos diciendo. Exacto. No es inocente. Exacto, totalmente. Y en lo bien concreto, de nuevo, yo siempre trato de ir a lo concreto y a imagen, ¿no es cierto? Es tan importante que entendamos que cuando describimos la realidad, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a algo que está afuera. Sí. Y simplemente, y hablamos como afirmativamente sobre eso, ¿sí? Es blanco, es rojo, es alto, es chico, esto es grande, es pequeño, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a generar realidad tiene que ver cuando aquello que nos va pasando en relación con el entorno genera en nosotros una experiencia. Me puse la mano aquí donde no tengo que ponerla en el micrófono. Esa experiencia sale hacia afuera expresada, porque necesitamos devolverla y volver a ponerla afuera desde el lenguaje. Y dentro del lenguaje aparecen los juicios, porque necesitamos no solo describir lo que observamos, sino que manifestar lo que nos pasa con eso que estamos observando. Nuestra mirada respecto de eso que está ocurriendo y de lo que está pasando y de lo que observamos. Claro. Y ahí hay una belleza impresionante del fenómeno humano, pero también
empieza la complejidad Sí. en el acto de la comunicación. Y ahí quizá es importante empezar a definir, no sé si lo vamos a definir al tiro, pero poder distinguir porque estamos hablando de los juicios. Exacto. Ese es nuestro capítulo de hoy día, Sí. los juicios. Que también los juicios son en torno a otro elemento del lenguaje que son las afirmaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir distinguiendo qué es lo que son los juicios o las afirmaciones. Claro. ¿Sí? Sí. Y cómo, yo todavía no lo sé, no sé si la neurociencia lo ha dicho, pero ¿por qué miércoles el cerebro o la mente o el alma confunde tanto los juicios con las afirmaciones? ¿No? Tendemos a confundir. Si quieres poner ejemplos, pongamos algunos ejemplos de juicios y afirmaciones simples para que se vayan entendiendo. Ya. ¿Sí? Sí. Tú eres un hombre, que mide 1,82 m. Eso es una afirmación. Sí. ¿Por qué? Porque la podemos corroborar. La podemos corroborar. ¿No es cierto? Sí. Y puede ser verdadera o falsa esta afirmación, porque te vamos a medir y quizás no mide 1,82 m. No, mide 1,84 m. ¿Ves? Fue una afirmación falsa. Es una afirmación falsa. Pero es una afirmación, ¿no? Y yo tengo el juicio de que eres una persona alta. Exactamente. ¿Sí? Ahí está el juicio. Tengo más juicios. Ah. ¿Qué juicios tienes sobre mí? Ya. Ya. Un juicio que Por tengo ejemplo. sobre ti. Y una afirmación. Una afirmación es que mides 1,75 Ajá. m y que eres mamá de 3 hijos, pero de 6 hijos también. ¿Sí? Total. Afirmaciones. Afirmación. Se pueden corroborar. Ahí están los certificados de nacimiento que dicen tú eres la madre de esos hijos. ¿Cuál es el juicio que tengo? El juicio que tengo es que eres una persona altamente creativa. Ese es un juicio que yo tengo de ti. Y podríamos también decir ahí, es una afirmación que soy mamá y tú puedes tener un juicio del tipo de mamá que soy. Mamá, sí, ¿No es cierto? exactamente. Ok. Una buena mamá, por supuesto que tengo ese juicio. No esperaba otra cosa. Esperaba menos. ¿Por qué aquí se ve, ¿no es cierto?, siempre clarito esto y los dos lo estamos conversando súper coloquialmente? Claro. Pero sucede que cuando entramos en el automático de la vida, ¿no es cierto?, se nos confunde este mecanismo y es demasiado impresionante porque incluso teniendo clara esta distinción, hasta nosotros mismos nos confundimos, ¿sí? Sí. Y ahí lo que sucede ahí es que aparece el sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en una conversación puede que, por ejemplo, Alejandro me diga, Fran, lo que pasa es que tú eres mala mamá. ¿Y qué me pasa a mí? ¿Qué escucho yo ahí con eso? ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué despierta en mí? ¿Sí? Emocionalmente, corporalmente, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, etc. Pero lo que yo estoy escuchando ahí es una afirmación, que en realidad es un juicio que tú estás trayendo. Primero porque yo lo instalaría, porque no hago ese juicio, pero si en tu ejemplo, primero en esa discusión yo lo instalo como una afirmación, lo instalo como verdadero, ¿no? Y entonces confundimos. Exacto. ¿No? Y nos provoca todo lo que provocamos porque si lo instalo como una afirmación, ya está, pues es verdadero o falso, ¿no? Pero no es lo que decimos en los juicios que son fundados o infundados. Que puedo fundar un juicio o infundar un juicio. Totalmente. ¿No? ¿Y cómo sería que eso mismo fuera puesto como un juicio? Yo siento, yo juzgo, yo observo, a mí me pasa, yo creo, he visto, ¿no? Que lo estoy poniendo ¿dónde? Lo estoy poniendo en mi manera de observar aquello que pongo. Incluso simplemente decir, para mí tú eres una buena mamá. ¿Sí? O para mí tú eres un buen ser humano, para mí tú eres un buen colaborador, para mí tú haces bien tu trabajo, para mí tú eres una persona que le hace bien al mundo, para mí tú eres una persona entusiasta. Distinto decir, tú eres una persona que le hace bien al mundo. ¿Sí? ¿Y cuál es el costo de hacer un juicio? Porque ahí estamos mirando el tema del impacto que tiene en la realidad y a propósito de que el lenguaje genera realidad. Viene del mundo lingüístico los juicios, ¿no es cierto? Y lo que va pasando, ¿cuál es el costo? ¿Por qué puede ser que yo te diga que esto es lo interesante de los juicios? Porque yo te puedo decir, eres una buena mamá,
¿Y eso es un juicio bueno o un juicio malo? Bueno, Bueno. ¿según qué? Sí, pero es que, ¿sabes por qué lo digo? Porque a mí voy a hablar de los juicios de la historia que trae cada uno, ¿no? Siempre recuerdo en una escena adolescente, y estaba yéndome en el supermercado con el carrito con mi madre y aparece una profesora. Y dice frente a mi madre, bueno, Alejandro es muy inteligente, pero tiene un problema, es flojo. ¡Chan! ¡Pah! ¿Sí? Y no en cualquier edad se instala ese juicio, ¿sí? Primero porque le doy autoridad a quien lo emite. Eso es relevantísimo. Sí, ¿no es cierto? Le doy autoridad porque era la profesora, una autoridad que dice eso y que me conoce de hace años y se instala y yo le doy autoridad. Podría no haberle dado autoridad, pero le di autoridad, ¿no? Bueno, pero el costo, vamos a dejar lo inteligente de lado. El costo o el juicio de ser flojo. ¿Es bueno o es malo? Depende. Porque para mí fue, o por supuesto, un impacto. Tiene algo negativo el ser flojo. Pero en ese mundo adolescente también fue bueno. ¿En qué sentido? No me pidas más de lo que puedo dar, como dice la canción. ¿Te sirvió? Me sirvió ese juicio. Porque entonces yo andaba por la vida diciendo, bueno, pero a mí no me digan nada, si a mí está la profesora de biología decía que yo era flojo, ¿no? Como que ese juicio que ha instalado como una afirmación en la médula espinal y por lo tanto no solo pasa que es un juicio, sino que lo más relevante es que yo me empiezo a comportar como el juicio que me determinaron. Y en la adolescencia que me determinen el juicio de flojo, bueno, está bien, pues. Era un juicio negativo y positivo a la vez, ¿no? Total. ¿Cuántas personas que decimos eres inteligente Se transforma en una tortura? Se transforma en una tortura ser inteligente. Tal ¿no? cual. Total. Sí. En ese sentido, a mí me parece uno que le pongo mucho en la sala a los alumnos cuando estamos mostrando esto, ¿no es cierto? Y que es que yo de chica, también éramos 6 hermanas, mi madre siempre decía, como públicamente, describiendo a cada hija, o incluso para ordenar la confusión logística de la casa, porque la Fran es la más ordenada. Y yo me enteraba ahí que era ordenada, porque hasta antes de eso decía, ya, ese juicio, tomando lo que tú dices, primero lo tomé a esa edad sobre todo, ¿no es cierto? Sí. Dado que lo decía mi madre, es decir, confiaba en ella y le daba autoridad, no es un juicio, es una verdad sobre mí. Es una afirmación, se instala como un hecho. Y si es, por lo tanto, es una verdad sobre mí, que no me dice, esto es una afirmación, yo soy así. Sí. Sí. Se instala en mi identidad. ¿Qué pasó después? ¿Y qué me empezó a pasar después? Iba a la casa de mi padre, mis papás eran separados, y siempre me retaba por algo mi papá. Pero Fran, dejaste esto acá, pero Fran, no sé qué. Y yo no entendía, me molestaba esto de que me retara, como, ¿por qué me estás retando? Entonces me dice, Fran, es que estás desordenando todo. Yo le digo, pero espérate, papá, yo soy ordenada. Y en la casa, mi mamá me dice, yo soy la más ordenada. Y él me dice, mira qué interesante, porque en la casa de tu mamá eres la más ordenada, pero acá eres la más desordenada. Wow. Y ¡chan! Me desarmó todo. Porque lo que me desarmó es mi identidad. Sí. Es que porque hasta ahí, algo que yo estaba poniendo desde el lugar de que yo soy eso, pasa a un lugar de, a ver, espérate, en este dominio pasa que yo, en este estándar de la casa, yo soy ordenada y en este otro no. En este otro sistema. En este otro sistema. Por lo tanto, yo no soy eso. Y eso es algo que desarmó en ese momento, ¿sí? Pero ahí también hay una posibilidad muy valiosa, que es poder liberarse de un juicio. Sí, exactamente. Es que esto es lo lindo porque, de nuevo, es bien profundo, ¿no? A mí también me pasa que haber sido el niño bueno, ¿no? Pero soy el niño bueno, pero tampoco puedo entonces tener rabia. No tengo el permiso para tener rabia, no tengo el permiso para enojarme, ¿no? Y eso de alguna manera determinó mi manera de ser. Siempre digo lo mismo, era malo para las matemáticas, soy psicólogo, me determinó. Cómo el lenguaje y el juicio, y los juicios que te van armando, va determinando lo que vamos haciendo, cómo nos vamos relacionando y cómo nos vamos relacionando con los otros. Si yo tengo el juicio de que la Fran es
y yo lo tomo como una afirmación, lo grave de eso es que yo entonces te empiezo a tratar así, de esa manera, ¿no? Porque lo dejo determinado en mi estructura. Y eso es tan grave. Lo pienso, por ejemplo, a nivel macro. Eso. A nivel macro, cuando discutimos este grupo de personas, ¿sí? Son todos unos. Entonces emito un juicio y por lo tanto empiezo a tratar a toda una comunidad como tal. ¿Y de qué me pierdo a propósito del aprendizaje? Las posibilidades que me pierdo de eso, de una posibilidad de cambiar algo distinto del devenir de las cosas, porque ya son así, ¿no? Y además, eso va hablando más de mí que del otro, ¿no? Eso a mí me llama siempre me ha gustado mucho y genera así como un ruido, ¿no? Lo voy a repetir de nuevo. Eso, ¿sí? por favor. Los juicios hablan mucho más de nosotros mismos que de aquello que estamos enjuiciando. Exactamente. A propósito del orden, un ejemplo. Yo voy a una casa y digo, qué desordenada la casa. ¿De quién está hablando? De ti. De mí. Un poquito puede ser de la casa. Un poquito puede ser de la casa, pero tiene que ver de nuevo con un estándar. Con tu estándar. ¿no? Con mi estándar de lo que es ordenado o desordenado. Por lo tanto, cada vez que yo emito un juicio, yo estoy hablando también de lo que a mí me importa, de lo que yo siento, de lo que yo creo, de cómo yo miro el mundo, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es el costo de esto finalmente, no es cierto? Porque como es un fenómeno humano, el emitir juicios, somos una máquina de emitir juicios, es inherente a nosotros, el costo que tienen nuestras vidas, el vivir haciéndonos cargo de una identidad que no necesariamente se hace cargo de lo que nosotros queremos, sino que se hace cargo de una expectativa de un entorno a quien le damos autoridad. Eso. ¿Sí? ¿Cómo está la puerta posible también, no es cierto? ¿Qué sucede cuando podemos descubrir, a ver, esto que me está llegando es mío o es que me lo está poniendo el otro? O fue aprendido. O fue aprendido. Claro. ¿Sí? Claro. Aprendí que yo era esto, pero en realidad esto eran los ojos de otro. Y yo me lo compré. Le di autoridad. Entonces los juicios son como unas etiquetas que vamos teniendo, que nos vamos vistiendo de eso, haciéndonos cargo de una expectativa externa. Y desde ahí, nuevamente, tomamos decisiones desde ahí. Decisiones de vida, decisiones cotidianas. Elegimos trabajos desde ahí. Elegimos dónde vivir desde ahí. Elegimos relaciones desde ahí. Relaciones sí, claro. desde ahí. Por supuesto que sí. Y lo que puede suceder cuando nos damos cuenta de que esto está pasando. Quiero dejar ahí claro, no son malos los juicios, son, ¿no? Es qué hacemos con esos juicios cuando somos conscientes de que es un juicio, ¿no? Y cuando los confundimos con una afirmación, ¿no? Exactamente. Y además tiene que ver de nuevo a propósito de nuestro segundo capítulo del aprendizaje, como tiene que ver la capacidad de desafiar los juicios. ¿Cuáles son los juicios que hoy yo tengo y ya estoy cansado de esos juicios que tengo respecto de mí? Mirar dónde los aprendí e intentar desafiarlos porque ya me tienen cansado. Esa es una posibilidad, ¿no? ¿Y cómo podemos desafiar esos juicios? Con experiencias nuevas que nos permitan distinguir, registrar que estoy haciendo eso nuevo. ¿Sí? Si yo tengo el juicio de que yo soy una persona miedosa, quizás lo tengo fundado porque tengo muchas historias en donde el miedo ha estado presente. Ha estado presente. ¿Cómo yo puedo fundar ese juicio? Con experiencias recurrentes, ojalá cada vez más, en donde pueda desafiar cada día un poquito más un acto de coraje. Y cuando estoy en ese acto de coraje, inmediatamente infundo el juicio de que soy una persona miedosa. El otro día estaba con una paciente, perdón, te interrumpí. Dale, ¿no? nomás. Que estaba con una paciente que decía que en realidad ella no podía conversar, no tenía coraje, y cómo ha ido desafiándose ella a tener conversaciones difíciles en un entorno difícil, y lo lindo es que ella ha vuelto de repente a decirlo, no, es que yo no, yo le muestro y le digo, espérate, a propósito de lo que estabas diciendo tú, mira lo que hiciste aquí, mira lo que te desafiaste acá, mira la conversación que tuviste con tu jefe, con tu marido, mira la conversación que tuviste con tu mamá, ¿cómo que no? ¿A dónde? Y ese juicio empieza a disolverse.
¿no? A disolverse. ¿Y cuánto se empodera? No sé si es la palabra correcta, pero cuánto empieza a tomar coraje esa persona para decir, parece que ese juicio ya estoy cansado de él y acabo de demostrarlo en todos estos hechos que parece que no, que soy una persona que puede conversar difícil y no se va a acabar el mundo. Y eso es el gran desafío de mirar cuáles son los juicios. Y la realidad que se transforma con eso. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, volviendo ahí, como el lenguaje genera realidad, los juicios son un elemento del lenguaje que va generando realidad en el mundo. Exacto. ¿No? Y ahí cerrando también, a propósito de lo que salió espontáneamente, esto lo digo como mamá, ¿sí? No da lo mismo cómo andemos enjuiciando, porque en algún lugar del mundo alguien nos da autoría. Por ejemplo, nuestros hijos. Sí, por ejemplo, una sala de clase, si soy un maestro. Por ejemplo, un líder, si tiene un equipo de trabajo. Por ejemplo, alguien que tiene poder. No da lo mismo lo que genero en el mundo cuando declaro lo que declaro. Claro. Y ahí tenemos una gran responsabilidad. A propósito de la libertad y la responsabilidad de conocerse y de aprenderse a mirar uno mismo, el temazo de los juicios. Se nos acabó el tiempo de hablar de esto. Bueno, esperamos que haya sido interesante para ustedes y es un tema a profundizar, a mirar, a desarrollar, pero ahí también está linda la pregunta de cuáles son los juicios que tengo, porque cada vez que digo yo soy, estoy diciendo... Pongámoslo entre comillas. Pongámoslo entre comillas porque ahí puede haber un juicio que quizás sea lindo poder desafiar, ¿no? Por lo tanto, un mundo posible. Exactamente, un mundo nuevo posible. Súper. Nos vemos en nuestro siguiente podcast.